Hola y bienvenidas de nuevo a nuestro videocast Hermanas, que profundiza en las experiencias de voces diversas con algo para manifestar. Hoy estamos con Catalina Zuleta, más conocida como Ni Tan Anónima. Su proyecto en redes que acompaña a las personas a explorar su relación con el alcohol en sus propios términos, sin rótulos ni juicios. Con ella hablamos sobre el mandato del alcohol en nuestra vida social y los roles de género existentes a la hora de consumir alcohol y de querer dejarlo. Hola, mi nombre es Catalina Zuleta y yo soy la creadora de Ni Tan Anónima. En Instagram aparezco así, @NiTanAnónima. Y bueno, Ni Tan Anónima es un proyecto que sale de mis propios cuestionamientos sobre mi relación con el alcohol. Y desde ahí he buscado problematizar las visiones tradicionales que tenemos sobre el alcohol como sustancia en sí misma, sobre la adicción a esta sustancia y en general sobre las formas en que hemos sido condicionados para pensar e interactuar con el alcohol. Entonces creo que es un proyecto que se compone de 3 niveles. Por un lado hay una interpelación crítica hacia el alcohol, que creo que ese es como el primer desplazamiento que hace Ni Tan Anónima con respecto pues, a las formas en las que tradicionalmente hemos entendido este tema. Donde siempre se interpela es a los sujetos que consumen el alcohol, pero no a la sustancia en sí misma. Entonces en Ni Tan Anónima sí hay un cuestionamiento sobre lo que sabemos sobre el alcohol. Por otro lado, hay una invitación a que cada cual explore la relación que tiene con el trago, más allá de en qué lugar del espectro de la adicción se encuentre, más allá de si ha tocado fondo o no. Creo que es un proyecto para cualquier persona que consuma alcohol, sin importar las cantidades en las que lo haga, y que puedan sí reflexionar sobre las razones por las que toman, más allá de cuánto toman, es por qué y para qué lo hacen. Y creo que el tercer nivel de este proyecto tiene que ver pues como con una mirada más sociológica del asunto, salir un poco del discurso neoliberal tradicional de que quien tiene un problema con el alcohol es por una falla psicológica individual y que más bien miremos las estructuras y todas las condiciones que se han dado para que como sociedad tengamos al alcohol. Yo creo que para efectos de lo que yo hago, para mí no es tan importante ceñirme a una definición como muy estricta de qué significa tener un problema con el alcohol, pero para responder más puntualmente a tu pregunta, yo creo que cualquier persona que tenga, si sea un atisbo de duda sobre su relación con el trago, probablemente tiene un problema en algún nivel, y creo que es que también es muy subjetivo, ¿no? O sea, depende de lo que cada cual entienda como un problema, y lo que para mí resultaba problemático de mi relación con el alcohol es lo que casi el resto de la sociedad normaliza. Pero sí creo que un consumo problemático de alcohol tiene que ver con la forma en la que tú te sientes, si tú sientes cambios anímicos después de haber tomado, si tú sientes que estás utilizando el alcohol para cosas en donde probablemente tú podrías como acudir a tus recursos internos y lo que estás haciendo es externalizarlo y ponerlo en el alcohol. Y bueno, obviamente cosas más de la retórica tradicional, ¿no? O sea, obviamente sí, por el alcohol estás perdiendo amistades, si por el alcohol estás dejando de vivir la vida que quisieras vivir. Tu pregunta me hace pensar sí, en una frase de Almodóvar, de una película de Almodóvar, de la que dice que una es más auténtica cuanto más se parece a lo que uno ha soñado, a lo que uno ha soñado de sí misma. Entonces yo sí siento que si el alcohol te está alejando de eso que tú sueñas de ti misma, si el consumo de alcohol es algo que sistemáticamente se opone a los valores de vida que tú quieres defender, hay que es un ejercicio que implica como una experimentación introspectiva muy seria y de entrar en contacto muy directo con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y como desarrollar una capacidad de decirnos la verdad a nosotros mismos al margen de lo que la sociedad haya constituido como normal. Porque lo cierto es que
las conductas problemáticas con el alcohol abundan, pero esas conductas problemáticas son normalizadas sistemáticamente por todo el mundo. Entonces alguien no, yo por ejemplo, que era principalmente como consumidora de cerveza, bajo los estándares latinoamericanos, pues la cerveza es casi agua. Entonces las veces que yo intentaba decir que yo sabía que yo tenía un rollo con el alcohol, todo el mundo era como, no, si usted lo que toma es cerveza, todo el mundo tiene una mala borrachera, todo el mundo tiene su propia colección de bochornos etílicos y de mierdas que le pasan cuando está borracho. Entonces como una sociedad totalmente acostumbrada a infantilizarse un poco, yo diría. Creo que sí hay como un alto grado de minoría de edad mental con respecto al alcohol y la capacidad que tenemos de ver de frente qué es lo que está haciendo entre nosotros, y lo que hacemos es apoyarnos en el discurso de la doxa, como del sentido común, como siempre hemos pensado esto del alcohol y el alcohol siempre ha estado y el alcohol siempre no sé qué. Entonces como que casi nadie quiere mirar por fuera de los márgenes. Entonces sí, creo que es importante poder entender, yo creo que de base, que las cosas no tienen por qué ser como son. Nada, que todo hay que alborotarlo, que hay que alborotar el avispero con todo, ¿sí? Y el trago es una de esas cosas que nadie alborota y que nadie toca y que todo el mundo se me vino a la cabeza porque, o sea, en mi cabeza el nombre se vino como ni tan alcohólica ni tan anónima, sino que obviamente esa vaina tan larga no cabía así en las redes. Y bueno, primero pues es un nombre que está en singular y en femenino porque es algo que yo estoy haciendo a título personal. Yo por razones muy autónomas escogí hablar sobre este tema, porque siento que el anonimato contribuye a esta idea de que hay algo vergonzoso en tener un problema con el alcohol. Creo que el rótulo de alcohólico contribuye a normalizar la noción de que tendría que haber cuerpos que resistan el alcohol, cuando hoy sabemos que ningún cuerpo humano está diseñado para resistir alcohol. Entonces como que al poner el rótulo de alcohólico estamos diciendo esta persona es disfuncional porque no puede resistir algo que por el cuerpo es leído como un veneno. Más personas de las que pensaríamos tienen relaciones muy enredadas con el alcohol. Entonces creo que es importante eso, y sobre todo para mí es importante no ser anónima, porque creo que es una forma contundente de destronar al rey alcohol. Que esto no quiere decir, y quiero aclarar, Ni tan anónima no es una cruzada antialcohol ni es un movimiento prohibicionista. De hecho, yo estoy a favor de la despenalización de todas las sustancias, pero sí creo que en ese anonimato seguimos privilegiando esta mirada de que el alcohol es bueno para unos, es malo para otros. Las personas para las que es malo es porque tienen una deficiencia psicológica particular a ellos, que es muy el discurso biomédico, muy el discurso de los 12 pasos, que termina por convertirse en una extensión de la ideología neoliberal. Entonces hay que preguntarse a qué sistemas les sirve que sigamos pensando en el alcohol en esos términos y no que hagamos un cuestionamiento más amplio antes de tocar fondo, ¿no? Creo que yo me la juego por eso, y esa es la gente a la que yo atiendo en consulta. No se trata de tocar fondo ni de que nos pase algo terrible para poder interpelar al alcohol y la relación que tenemos con él. La relación que tenemos con el alcohol no sale del vacío. Yo no me inventé yo sola el rollo que yo tenía con el alcohol. Por supuesto, yo puedo hacer mi propia introspección y entender ciertas características psicológicas mías y cosas que dieron lugar a esto, pero lo cierto es que igual crecí en una cultura que glorifica el alcohol constantemente. Serie que uno vea, película que uno vea, canción que uno escuche,
todo nos empuja a consumir alcohol. Pero si te vuelves adicto, toma tu rótulo. Y toma tu rótulo y ese rótulo está ahí para poder hacer para generar como esta otra edad, ¿no? Entonces tú tienes el problema y como tú lo tienes, tú te vas o a tu grupo de apoyo o a tu sótano de alcohólicos anónimos o lo que sea, pero no generamos una reflexión más sociológica y más amplia sobre lo que significa el tema del alcohol, ¿no? Y ya digamos desde un plano más feminista, para mí un feminismo que no articule otras demandas sociales como temas de salud pública, equidad, clase, etcétera, no es un feminismo que valga la pena. Y sin embargo, la verdad, el tema del alcohol queda relegado también. Yo creo que, a ver, sí hay sectores del feminismo que se han hecho la pregunta. Por supuesto, desde los años 80, por ejemplo, en Estados Unidos se vio mucho, se vieron varios movimientos de mujeres que interpelaban las retóricas de los 12 pasos y la forma en que esas retóricas desactivaban políticamente el discurso feminista. Hay, bueno, autoras maravillosas como Elizabeth Torre, por si a alguien le interesa buscarla, que tiene un libro que se llama Mujeres y Alcohol, algo así, no lo recuerdo bien. Entonces no creo que no es una pregunta que no se haya hecho, digamos, ciertos sectores como el anarquismo se han hecho la pregunta. De formas de pronto diferentes a las mías y acudiendo a veces como a unas maneras como un poco más violentas y moralistas y juzgonas, o sea, sí creo que se ha pensado, no es como que yo me inventé pensar en esto, en estos términos, ni mucho menos, pero sí creo que sigue siendo un punto ciego de muchas discusiones en diferentes activismos, ¿no? Como que está muy bien, digamos, preguntarnos hoy en día por la discriminación a las mujeres, la violencia de género, temas trans, etcétera, pero apenas uno toca el alcohol, eso genera unas reacciones viscerales y como unos grandes sobresaltos, porque todo el mundo, no, obviamente, pero casi todos hemos sido condicionados para pensar que hablar del alcohol o hablar algo que no sea glorificar el alcohol es satanizarlo. O lo hace a uno un moralista, un camandulero, creo eso, que es un punto ciego en muchos activismos, incluso en activismos ambientales, ¿no? O sea, hay gente que no sé, va y se para y protesta contra Exxon, contra Walmart y lo que sea, pero luego consumen alcohol proveniente de compañías que son productoras de la catástrofe capitalista que hay hoy. Entonces sí, es un punto ciego, ¿no? Y esto no es desde un lugar como aleccionador o como prescriptivo ni nada, sino como estoy señalando que hay un punto ciego y que valdría la pena hacernos preguntas profundas sobre la cultura de la intoxicación, sobre todo también para personas que estemos interesadas en temas ambientales, en darle la pelea al patriarcado, en combatir la cultura, que yo creo que hay una relación inextricable entre las normas de género y la norma del alcohol, ¿sí? Y entonces en ciertos contextos, por supuesto que un hombre le diga que no a un trago es leído como una falta de hombría. Esto yo lo he visto de primera mano en ciertos pueblos de Colombia, donde un hombre que le dice que no a un trago es que se volvió marica, que se le partió la galleta, que se no sé qué, bueno, todas estas cosas. Y según el contexto, también una chica que le dice que no a un trago puede ser o una señorita muy respetable, porque todavía está por ahí el discurso de que una mujer borracha se ve horrible, que por ejemplo eso me tocó a mí me tocó la época en la que todavía decían mucho que una mujer borracha se ve horrible, pero creo que de la mano del marketing de la industria licorera, el discurso se ha transformado y la industria licorera ha sido siempre muy
ágil en leer mercados emergentes. Entonces ha sido muy ágil en pegarse de los discursos de liberación femenina para empezar a vender el alcohol como algo que está en el centro de las luchas feministas y que conduce a la liberación. Entonces también pasa que a veces si una chica, depende del contexto, dice que no quiere recibir una copa de trago, entonces es una mojigata, es una aburrida, es una santurrona, es una no sé qué. Pero si se les va la mano, son juzgadas más severamente las mujeres que los hombres, ¿no? Y más severamente y de formas más esencialistas, ¿no? Entonces, cuando un man se le va la mano con una borrachera terrible, se excusa su comportamiento en que él está borracho, ¿sí? Se vuelve más circunstancial. Cuando es una mujer se vuelve más esencial, es más, ella es una puta, ella es una fácil, ella es, bueno, todas estas cosas. Claro, como hay más laxitud respecto a las cosas que los hombres hacen borrachos y como son juzgados menos severamente que las mujeres y como que hay una actitud más como de comprensión hacia los malos tragos que él tiene y de todo, creo que se pueden dejar llevar hacia lugares del espectro de la adicción más oscuros que a veces las mujeres, por eso que tú decías, ¿no? Pues porque también hemos sido socializadas para pensar que de pronto está mal tener, no sé, levantarse con un man X al otro día o algo así. Eso es una lectura que se puede hacer, pero yo creo que otra diferencia que hay también es que precisamente porque la norma de género ha establecido que la única emoción aceptable en los hombres es la rabia, todo lo que se parezca o haya sido como adjudicado a características femeninas es rechazado por ellos. Características femeninas como qué, como la introspección y todo eso. Entonces, digamos, por eso yo creo indudablemente que a Ni Tan Anónima llegan más mujeres que hombres. He atendido hombres, sí, pero en su vasta mayoría son mujeres porque ellas no se están jugando, nosotras no nos estamos jugando nuestro rol social de mujer como si se lo juegan los hombres, ¿sí? Como que hombres con los que yo he trabajado piensan que perdieron la pelea con el alcohol, como que ellos tienen que ser más grandes que el alcohol y lo tienen que poder resistir, y entonces empezar un proceso de estos es como aceptar que no pudieron con eso y es como, juepucha, eso es una tergiversación de la propia ciencia que hay sobre el alcohol muy tremenda, atravesada por estos constructos de género que pues son una vaina muy inventada, ¿no? La culpa no es del alcohol, la culpa es del patriarcado. O sea, creo que eso es importante dejarlo en claro, pero sí sería tonto ignorar la correlación que hay entre distintas violencias de género y la presencia del alcohol, ¿no? O sea, las cifras están, pero igual me cuido al decir esto porque igual hay que mirar el alcohol, ¿sí? Porque también si digo este tipo de afirmaciones como de que la culpa no es del alcohol sino del patriarcado, entonces pueden dar lugar a que dejemos quieto al rey alcohol también. Entonces, como no, los dos avisperos hay que alborotarlos. Digamos, desde la parte biológica, lo primero que hay que saber, o sea, ya de plano, apenas uno empieza a tomar, desde el primer trago lo que empieza a pasar es que la corteza prefrontal se duerme, ¿sí? La corteza prefrontal se duerme y ahí es donde se aloja nuestra capacidad de regulación emocional, de tomar decisiones a conciencia, de discernimiento, etcétera, y ahí quedamos operando desde nuestro cerebro límbico. Entonces, obviamente eso da lugar a que uno se vuelva más cruel. De hecho, una de las razones, algo que yo considero como razón suficiente para que todo el mundo interpele su relación con el alcohol, es que si hay una sustancia que tiene el poder de reducir tu empatía y volverte más cruel con la gente, como mínimo debes cuestionarla.
no parar de consumirla, pero cuestionarla, ¿sí? Y eso, claro, por supuesto, un man se puede envalentonar más y de pronto sí va y mete la puñalada, pero pues seguramente no era un jardín de rosas la relación mientras estaba sobrio. Primero decir que mi historia sexual también estuvo totalmente atravesada por el alcohol, incluso mi relación con mi esposo en sus inicios estuvo totalmente mediada por eso. Creo que no conozco a alguien cuya vida sexual o afectiva no haya estado totalmente atravesada por el trago, y pienso que eso es triste en muchos niveles. No sé, siento que era lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Como que externalizamos demasiadas cosas en el alcohol y lo ponemos como un mediador de cosas que tendrían que provenir de nuestros recursos internos, ¿no? Aprender a decirle a alguien que nos gusta, que no lo queremos comer, que queremos follar, que queremos hacer cosas en sobriedad, pero eso es algo que casi nadie sabe, nadie lo hace, ¿no? Como que esa parte de nuestra educación emocional y como sexoafectiva ha quedado totalmente en manos del alcohol, y para mí esa es una de las reflexiones importantes, porque ahí es cuando se vuelve también un tema de soberanía personal, y ese es quizás uno de los miedos más grandes que le da a la gente de cuestionar su relación con el alcohol o de potencialmente parar de consumirlo o consumirlo menos, es pensar que su vida social o sexual o afectiva se puede acabar porque no hay intermediación del trago, porque es más difícil hacerlo así. La liberación, no sé, femenina no es solamente ir y poder tener sexo con la persona que quieras, por supuesto que sí, pero también tendría que ser que tú en tus 5 sentidos te puedas parar y decirle a una persona en la cara: tú me gustas, ¿sí? Quiero estar contigo. Y otro tema también que veo recurrentemente en mis consultas con mujeres es que yo siempre pregunto si han tenido episodios de violencia sexual. Para muchas no es fácil responder porque no saben si sí o si no, porque esos límites del consentimiento se borran cuando hay alcohol de por medio. Entonces muchas no están seguras de si lo que les pasó constituye una transgresión de sus límites, una violación, un abuso, o si ellas se lo buscaron o qué, donde no se sabe exactamente cuál es el límite de qué. En principio, digamos, uno pensaría como, bueno, si tú estás menos hincho que la otra persona, no sé, no la toques, ¿no? Como que eso podría ser un principio básico. Si tú estás un poco más en tus 5 sentidos y es que la otra persona está totalmente inconsciente, no la toques, ¿no? Eso sería el estado ideal de las cosas, pero claro, si las dos personas están consumiendo, los límites se vuelven muy difusos, y por eso te decía, muchas de mis consultantes, ellas no saben cómo responder a esa pregunta porque no saben lo que querían, porque no saben si lo hubieran hecho estando sobrias o no. Mis posturas frente a lo de Alcohólicos Anónimos sí han resultado en varias ocasiones, y justo esta semana recibí un mensaje de alguien diciéndome que le parecía una irresponsabilidad que yo criticara Alcohólicos Anónimos y que dijera que la adicción no es una enfermedad. Pues sí, o sea, pues, pues, a ver, yo quiero ser clara con una cosa. Yo no desconozco la importancia histórica de Alcohólicos Anónimos, y todos conocemos a alguien cuya vida ha sido salvada por Alcohólicos Anónimos o por alguno de los programas de 12 Pasos. Yo tengo gente que amo con el alma que ha pasado por esos programas, pero creo que yo soy una persona a la que le gusta buscarle la quinta pata al gato a todo y preguntarse cosas, y creo que hay preguntas válidas para hacerle a Alcohólicos Anónimos. Que estoy diciendo que no sirve,
Yo no estoy diciendo que no sirve, pero lo que sí estoy diciendo es que lo que pretende ayudar a todos, que es a veces un poco el discurso democratizador de Alcohólicos Anónimos, termina por no ayudar a nadie.